Bueno amigos, en el video de hoy les voy a enseñar cómo realicé esta bobina Tesla, que es bien potente. Aquí tengo varias lámparas para que vean su potencia. Y si le ponemos su condensador, la potencia aumenta aún más. Pueden ver la iluminación que da. Estoy en total oscuridad. Bueno, vamos a pasar al video. Bueno, el paso número 1 es realizar la bobina. Yo aquí tengo este tubo de PVC, es plástico, pero también pueden utilizar un tubo de cartón. Bueno, las medidas son 6 centímetros por 13 centímetros. El cobre yo lo voy a reciclar de transformadores. Yo voy a utilizar el hilo de cobre más fino, que es donde va conectado los 110 o 220. Aquí tengo mi hilo de cobre reciclado y vamos a ir embobinando todo el tubo, y por cada 3 vueltas le vamos echando este tipo de pegamento para que no se zafe la bobina. Aquí tenemos mi bobina. Aquí tenemos el cable del inicio donde comencé a bobinar, y este de aquí es el cable del final. Bueno, el diagrama con la electrónica lo voy a explicar con el transistor 222A, que es un transistor NPN, emisor, base, colector. El diagrama yo lo descargué de internet, negativo y positivo, que van a ser los 12 voltios. Vamos a poner el polo negativo por la parte de arriba y el polo positivo en la parte de abajo. Como el transistor es un transistor NPN, el emisor, que es el pin número 1, va directamente a negativo. En esta parte voy a diseñar la bobina con sus 2 cables. Este de aquí sería este cable y este de aquí va a ser el cable de arriba. Al transistor le vamos a poner una resistencia que va desde positivo a base, que es el pin del medio, y la resistencia puede ser de 10K o 22K. Voy a dejar una foto en la parte de arriba para que vean los colores de la resistencia. Yo voy a utilizar una de 10K. Esta parte de la bobina, que sería este cable blanco de aquí, lo vamos a conectar en la parte de arriba de la resistencia, es decir, a la base del transistor. Y faltaría el colector. Al colector le vamos a colocar un cable donde le vamos a dar 3 vueltas y lo conectamos a positivo. Ese cable tiene que ser un poquito más grueso. Podría utilizar este o otro tipo de cable. Aquí pueden ver el transistor, emisor, base en el medio y colector a la derecha. El emisor va a negativo, que será el carril azul. El rojo va a ser el positivo. Y conectamos este cable. Desde positivo a base va la resistencia, y desde colector va un cable que le va a dar 3 vueltas a la bobina. Hay que tener cuidado con las vueltas. Probamos de una forma y si no funciona probamos de la otra forma. Voy a dar 3 vueltas. Quedaría así y sería colector,
positivo. Este cable de aquí, que sería este, va a la base y ya tenemos la bobina terminada. Conecté los cables de la fuente. También he puesto un LED rojo desde positivo a negativo. Y para saber si funciona voy a utilizar un tubo de luz fría o luz fluorescente. Vamos a reducir la luz del local y darle energía a la fuente. Acercamos la bombilla y se enciende. El proyecto funciona. Vamos a probar con 2 y también puede con 2. Yo quiero aumentar la potencia de mi bobina Tesla. Quiero que funcione a una distancia mayor. Y la solución van a ser varias. Vamos a cambiar los transistores. Voy a cambiar el voltaje. Y este cable de aquí, el que va de colector a positivo, también lo voy a cambiar por un cable de un calibre mayor. Los transistores tienen que ser de potencia. Pueden utilizar el TIP 131. Yo voy a utilizar el 2N3055, que es este de aquí. El transistor de esta forma sería base, emisor, y el chasis es el colector. Voy a quitar mi transistor 222A y voy a conectar el 2N3055. Base a base, el diagrama se mantiene. Emisor a negativo. El colector, que es el chasis, va al cable de la bobina, a este cable azul. Vamos a probar y vamos a aumentar el voltaje. Ahí estamos en 23 voltios. Vamos a aumentar 24 voltios, que es el máximo de mi fuente. Y las bombillas se iluminan con mayor intensidad. Incluso en la parte de arriba se puede ver un rayo que quema 24 voltios y las bombillas funcionan a mayor distancia. Aquí tengo otra bombilla y también se ilumina. 24 voltios, el transistor se calienta. Voy a utilizar 2 transistores en paralelo. Este cable azul lo voy a quitar, que es muy delgado. Vamos a poner otro. Voy a poner este cable de aquí, que si pueden ver es un cable que puede con más corriente. Aquí pueden ver los 2 transistores. He sacado los cables por la parte de abajo. Y este va a ser el disipador, que es para enfriar los transistores. De esta forma no se van a calentar. Yo le eché pasta térmica para que disipen bien el calor. Y por último voy a utilizar esta fuente de aquí. Y lo que hace es elevar el voltaje de 12 a 30 voltios. Pueden utilizar un transformador de 12 voltios y ponerle un duplicador de voltaje. Corriente alterna. En corriente alterna me está dando unos 17 voltios. Corriente alterna 18 voltios. Y voy a medir ahora en corriente directa el voltaje duplicado. Corriente directa, vamos a ponerlo en 200, que serían estos cables de aquí, negativo y positivo. Aquí tenemos el doble, unos 50 voltios. El doble o el triple. ¿Ven? Pongo en corte baja, serían unos 50 voltios. Yo voy a utilizar una fuente boot para evitar el peso de un transformador de este tipo. Aquí tenemos el nuevo diagrama. He realizado las conexiones con diferentes colores. Estoy utilizando los 2 transistores
2N3055 en paralelo. A cada base le he puesto una resistencia de 10K y se mantienen las otras conexiones. Esta es la fuente que va a elevar el voltaje de 12 a 30 voltios. Y este cable de aquí, que tiene solo una vuelta, sería el cable de color verde. Es el que va a ir de colector, desde los dos colectores a positivo. Lo metemos así, positivo, y colector sigue siendo el chasis o disipador. Damos energía y tenemos funcionando la bobina Tesla. Esta sí funciona con bastante potencia y los transistores no se calientan. Funcionando. Tengan cuidado que esta sí es un poquito potente. Pueden ver ahí, esta quema. He preparado esta base en madera donde voy a poner todos los componentes. Vamos a ver cómo queda el resultado final. Aquí tenemos la electrónica. Pueden ver ahí los transistores, su resistencia. Yo mando los 12 voltios a la fuente boot y de la fuente boot mando los 30 voltios para alimentar todo el sistema. Conecto el cargador. Pueden ver el LED de color rojo. Y aquí tenemos la parte de arriba. He decidido cambiar los tornillos por tubos plásticos. Esto iría así. Este cable va positivo, este de aquí va a colector. Y en la parte de arriba voy a poner este tapón. Y el tapón iría así. Vamos a probar esto, que sería un motor iónico. Pueden ver cómo funciona. He preparado esta pieza, un papel de aluminio, y se lo voy a poner a la parte de arriba de mi bobina. Aquí tengo una bombilla que es de 230 voltios, 42 vatios. Pueden ver cómo se enciende la bombilla. Voy a apagar la luz para que se vea mejor. Esta es la bombilla de 42 vatios y funciona con la bobina Tesla. Pueden ver cómo se ilumina. Si yo toco la parte del casquillo, sale un salto de chispa muy fuerte. Y con las otras bombillas la potencia es mayor, es increíble. Incluso con esta bombilla LED también la pone a funcionar. Quiero que vean. Tengo que tocar la parte del casquillo en las bombillas LED para que funcione mejor. Funciona a máxima potencia. Esta es LED. Esta de aquí es neón.
esta luz no es recomendable jugar con este tipo de luz, pero yo lo hago para que ustedes no lo realicen. Y si se dan cuenta, en los LED que tengo en la parte de atrás también le está haciendo interferencia. Una de las pruebas que hice fue hacer otra bobina y le he soldado esto de aquí, que serían 2 diodos y un condensador. Esto lo que va a hacer es captar la corriente de la otra bobina y encender el LED. Si yo lo apago, el LED se apaga. Una vez más, pueden ver que cuando enciendo la bobina, el LED se enciende. Vamos a ver a qué distancia funciona. Y si lo acerco, se enciende aún más. Sin el condensador y los diodos también funciona, pero he puesto esto porque quiero probar con un reloj. Voy a probar con este reloj de aquí, al cual yo le saqué la pila, una pila de 1 voltio. Bueno, aquí tenemos el reloj. Lo he conectado en paralelo con el LED para que el voltaje no sea mayor a 3 voltios. Y al circuito le puse una resistencia de 22K, que es para que descargue el condensador y el reloj se apague cuando yo apague la bobina. Pueden ver que el reloj comienza a funcionar, el LED también se ilumina, y cuando yo apago la bobina, la resistencia descarga el condensador. Bueno, aquí tenemos la bobina y el LED. Quiero ver a qué distancia se ilumina. Vamos a alejarnos. Ahí sigue iluminado. Ok, estamos a unos 2 metros. Y ahí se apaga. Ahí se enciende y aquí se apaga. El límite serían unos 2 metros. Ahí se enciende el LED y si lo voy acercando, ilumina con mayor brillo. Creo que puedo lograr que este rayo sea un poco más alto. Está bien curioso esto de transmitir energía de forma inalámbrica. Pueden ver que el reloj se apaga y cuando enciendo la bobina el reloj se enciende. He logrado mayor distancia solo con el LED, sin los diodos y los condensadores. Saludos y hasta el próximo video tutorial.